Ok, vamos a pasar a la sección de las preguntas de la Key Activity. La primera pregunta nos hace referencia a que si la predicción del Dr. White era correcta de acuerdo a nuestros calculations. Recuerden que este es nuestro modelo, es decir, esta función es la que nosotros ajustamos a los datos que utilizamos para hacer esta actividad. La predicción del Dr. White es esta que viene aquí, que es que si no se hubieran tomado medidas o si no se toman medidas, para finales del año 2021 habría 850,000 casos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es definir, recordar que los registros que nosotros tenemos son diarios. Entonces, ¿qué significa End of Year 2021? Significa el último día del año 2021. El último día del año 2021 es el 31 de diciembre. Suponiendo que yo mis datos los empecé, por decir un número, el 20 de agosto, entonces yo tengo que saber, mi modelo empieza, o mi modelo modela el COVID a partir del día 20 de agosto. Entonces, si yo quiero saber cuántos casos voy a tener para el 31 de diciembre, esto aplica para ébola o COVID. Tengo que saber cuántos días hay del 30 de agosto al 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces supongamos que yo ya revisé mi calendario y chequé que del primero de agosto, 30 de agosto, perdón, al 31 de diciembre hay 160 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo evalúo mi modelo en 160, voy a tener el número de casos a los 160 días de que empezó mi recolección de información. Esto lo podemos hacer en GeoGebra simplemente evaluando la función. La función es g de x. Entonces, si yo hago g de 160, aquí en la sección de input, fácilmente me devuelve el valor de la función evaluada en 160. Entonces, para este modelo en particular, considerando que el 30 de agosto fue el primer día que empecé a contar, para el 31 de diciembre tendría esta cantidad de casos. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasaría? ¿Cuántos casos tendríamos para enero 2022? Entonces, esto quiere decir que ahora quiero saber cuántos casos voy a tener hasta el 31 de enero del 2022. Es decir, pues si esto fue 31 de diciembre, el 31 de enero pues son 30 días más, 31 días más, y entonces yo querría evaluar mi función en 191 días. ¿Por qué? Pues porque son todos los días desde el 30 de agosto al 31 de enero del 2022. Entonces, esta sería la evaluación para mi segunda pregunta. Ahora, en mi tercera pregunta me dice, ¿cuántos casos tendremos? ¿Cuándo tendré? O sea, me está preguntando tiempo. ¿Cuándo tendré 25,300 casos? Entonces, lo que me está preguntando es que de este modelo yo quiero despejar el tiempo y quiero transformar mi valor y en 25,300. Para eso lo que vamos a hacer es sacar la inversa de esta función. Ojo que esto va a depender de si su GeoGebra está en español o en inglés, y les voy a decir qué escribir en cada caso. Si su GeoGebra está en español, en el momento en que ustedes empiecen a escribir inv, les va a salir inversa. Entonces escriben inversa, abren paréntesis, y como quieren la inversa de la función g, ponen inversa entre paréntesis de g y dan enter. Y automáticamente nos crea la función p de x, que es la función inversa de esta función exponencial. Aquí la tenemos. Si su GeoGebra, en el momento en que ustedes empiezan a escribir inver, no les aparece inversa, simplemente escriben invert. Abren paréntesis y escriben g. Enter. Y eso nuevamente les va a generar la función inversa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la función inversa. Y lo que queremos hacer, esta función inversa, le das número de casos y te devuelve el tiempo cuando va a suceder eso. Entonces, si yo evalúo esta función p de x en 25,300, p de 25,300, eso me da la fecha en la que va, los días a partir del 30, de mi fecha de inicio, que en mi caso es 30 de agosto, es los días a partir de esa fecha de inicio en donde van a suceder estos casos. Ojo, que dependiendo de los datos de cada uno, este valor puede ser diferente. Por ejemplo, para este modelo que me prestaron, esto sucede días antes
de los datos que yo inicié. Es decir, yo empecé con datos mucho más altos que esos. Esto quiere decir que si mi primer día era el 30 de agosto, esto lo truncamos, lo redondeamos. Esto es 18, entonces yo tendría 25.300 casos 18 días antes de que empecé. Si yo empecé el 30 de agosto, entonces 18 días antes es el 12 de agosto. Entonces mi pregunta a ¿cuándo tendré 25.300 casos? La respuesta para este ejemplo sería, por ejemplo, 12 de agosto. Este valor les puede dar positivo o negativo, pero lo que está reflejando es el número de días a partir de su primer registro en donde apareció esto. Problemas que han sucedido aquí es que si, por ejemplo, eligieron Estados Unidos o la India, los casos a veces, dependiendo de la fecha en la que empezaron, había ya su número de casos era de a millones. Entonces, 25.300 ya no es un valor, es un valor que está debajo de la asíntota de la función exponencial. Y entonces ya su función nunca lo alcanza. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es modificar la hipótesis. Es decir, si en vez de que sean 25.300, quieren que sean 2.530.000 casos o 25 millones, adelante, pueden modificar este valor para que se adecue al modelo que están utilizando. También otra pregunta que me hicieron es que hay gente que empezó a hacer su modelo en el 2020 y entonces para evaluar en 2022 les van a salir números muy grandes porque son más de 2 años. Entonces yo aquí con toda confianza les puedo decir que los que empezaron a contar sus casos en el 2020, en vez de hacer su pronóstico para el 2022, lo pueden hacer para el 2021 y no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la idea general de esta actividad era que pudieran generar este modelo y que pudieran interpretar cómo resolver estas preguntas. Si requieren hacer algún ajuste a la magnitud de este dato o al año de esta pregunta, no pasa nada, ¿ok? Ahora, sobre las preguntas de la Key Activity. Estas son preguntas que tienen que ustedes responder haciendo una reflexión sobre los datos que vean de South Korea y de México y lo que ustedes han vivido. Sobre la infografía, ya les mandé una infografía de referencia, entonces tenemos que tener imágenes asociadas a la enfermedad. Necesitamos la información de la investigación y sus cálculos, es decir, que me muestren la gráfica, esta gráfica, ojo sin etiqueta, sus datos. Me muestran la gráfica y me digan, aquí podemos ver los datos que nosotros capturamos para el país X de la fecha fulana a la fecha fulana. Después, bueno, algún título, given problem. Given problem es el problema este. Entonces me transcriben este problema. Después, data sample that justify the problem es equivalente a esto. Entonces, no es necesario añadir más. Gráficas es esta gráfica de aquí. Ojo, bien etiquetada. No quiero un crop que incluya el Chrome o su navegador. Es simplemente una imagen de la gráfica que se vean los ejes. ¿Ok? Y ahora, el predicted value, que son las respuestas a estas dos preguntas. Después, también tienen que incluir esta conclusión para la tercera pregunta. Después, una breve conclusión y análisis de lo que está sucediendo con los resultados que están obteniendo. Aquí no nada más me dicen si sí o si no. Tienen que justificar el por qué sí, por qué no, si mi modelo fue adecuado, si mi modelo lo pudimos mejorar, etc. Y una reflexión sobre el fenómeno que analizamos. Añadan biografías porque como me van a escribir información sobre el COVID, añaden chorro sobre el COVID o el ébola, pues necesito que me referencien eso y pues obviamente no se olviden de poner sus nombres. Los videos, que aquí les están pidiendo unos videos donde van a hablar que sí se sintieron bien y que este tipo de cosas, quiero que en su actividad de entrega me la entreguen el link a su video o ya sea el link al drive en donde lo almacenaron o el link a la URL de YouTube que añadieron. Lo escriben en los comentarios de su submission. Cuando hagan el submission, ahí escriben el link de su video, ¿ok? Y adicionalmente les recuerdo que esto se tiene que subir a Lumen. Entonces a Lumen tienen que subir su infografía y de igual manera en los comentarios en Lumen pueden poner el link
ya sea a YouTube o a Google Drive de su video. ¿Ok?